La oposición no tiene voceros con credibilidad. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que los adversarios políticos, dirigentes del PRIAN e intelectuales vinculados al viejo régimen, es decir, a la oposición en general, no tienen credibilidad. Y por eso ahora buscan a Ernesto Zedillo como vocero. Escuchen eso nada más. La mandataria desestimó la calidad moral de Zedillo, a quien recuerda las masacres de El Chalco, Acteal y el Bosque durante su gobierno. También le recuerda el FOAPROA, la privatización de los ferrocarriles, la conformación de una Suprema Corte a modo. Ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia. Están buscando un vocero. Además, tienen muchos años que no vive en México. Es muy contradictorio. Además, los comentócratas validaron fraudes como el de Salinas de 1988 y el de Calderón del 2006, remarcó la doctora Sheinbaum. No tienen un vocero con credibilidad. Hablan de democracia. ¿Un Marco Cortés? ¿Un Ricardo Anaya? ¿Un Alito Moreno? ¿Un Aguilar Camín? ¿Un Krause? Ellos hablando de democracia, está bien, hay libertad de expresión, libre manifestación de ideas, qué bueno, que sigan hablando y participando en medios de comunicación, eso es democracia. Ahora andan buscando voceros en otras partes y creen que Zedillo es un buen vocero, pero el pueblo está muy consciente. Nosotros tenemos claro que es la democracia, el poder del pueblo. Ahí está la doctora Claudia Sheinbaum, que le dio hasta su itacate a Zedillo, le dio su buena dosis a este personaje y a la comentocracia, ¿no? Que no solo, como decía López Obrador, que ya están moralmente derrotados, ¿no? Sino que también en la cuestión creativa, ¿no? Ya ni siquiera son capaces de ser creativos hasta para mentir, ¿no? Son ya básicos, ya son absurdos en sus montajes, en sus mentiras, ¿no? Digo, últimamente han estado haciendo unos montajes, pero fuertísimos estos personajes, pero bueno, ahí así las cosas, mi querido Sósimo. La verdad es que resulta sorprendente que se sigan apoyando en liderazgos, entre comillas, tan desprestigiados. No aportan ya prácticamente nada. Es decir, son personajes a los que coloquialmente se les dice tienen una cola tan larga que se les pueden pisar en cualquier momento. Entonces, ¿cómo es posible que ellos sean ahora los que buscan calificar lo que ocurre en el actual gobierno cuando ellos son impresentables? Con eso prácticamente desautorizan cualquier tipo de argumento que pudieran emitir. Es impresionante el nivel también, digamos, de estos personajes, nivel intelectual, nivel de conocimientos, nivel de análisis de la propia realidad mexicana. Si en realidad quieren criticar a la actual administración, pues tendrían por lo menos que buscarse voceros que tuvieran cierta calidad moral, algún académico, algún exfuncionario público que pudiera no tener tal nivel de cuestionamiento como Ernesto Zedillo. Hoy la presidenta de la República recordó que Ernesto Zedillo es el de las masacres de Acteal, del Charco y del Bosque. Le faltó también el de Aguas Blancas. O sea, imaginemos 4 grandes masacres durante el sexenio de Ernesto Zedillo y él cree que puede criticar el autoritarismo que observa en algún régimen. Si un régimen fue profundamente autoritario, fue el suyo, porque no nada más ocurrieron estas masacres, ocurrió el desfalco del FOBAPROA, donde le endilgó a la sociedad mexicana una deuda que no terminamos de pagar y no terminaremos de pagar en los próximos 50 años. Eso es Ernesto Zedillo. ¿Qué más es Ernesto Zedillo? Ernesto Zedillo es aquel que, como no le gustaba la corte de entonces, que respondía a su adversario ya, Carlos Salinas de Gortari, decidió cerrarla y después inaugurar una nueva con los personajes que él impuso. Y él es el que hoy está criticando la reforma al Poder Judicial. Es impresionante el nivel de cinismo de este personaje como para creer que tiene alguna autoridad para criticar, digamos, lo que ocurre en estos días. Y podemos seguirle, porque el sexenio de Ernesto Zedillo fue realmente un sexenio del horror en México. Navega con un perfil muy bajo, Ernesto Zedillo, desde hace mucho tiempo. Sin embargo, fue de los sexenios que más costaron en vidas, en economía y en tranquilidad a los mexicanos y a las mexicanas. Sí, un completamente impresentable Ernesto Zedillo y que salga
a decir, a dar entrevistas y a escribir, entre comillas, artículos criticando a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la Cuarta Transformación, y tratando de imponer un discurso de que en México hay ahora autoritarismo, pues es de risa hilarante, porque si hubo autoritarismo en México, pues fue justamente en la época en la que a él le tocó ser presidente, antes también de que él llegara a la presidencia, cuando el PRI dominaba absolutamente todo en este país y que ahí sí había acciones completamente autoritarias por parte del gobierno en cuestión. Y Ernesto Zedillo, como bien mencionas, Sósimo, pues es el presidente que hundió en una profunda crisis económica a este país con apenas unos días de haber tomado posesión en el poder, y después pues también se encargó de realizar acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para que hubiera una transición en el poder disfrazada de democracia, para darle el poder ahora al PAN, encabezado por Vicente Fox en ese momento. Pero sí, no tiene cara, no tiene ningún tipo de autoridad moral el señor Ernesto Zedillo para andar hablando de nada que tenga que ver con el gobierno actual en México. Y bueno, también curioso que sea en un medio de comunicación como la revista Nexos, donde publique sus artículos, cuando sabemos que pues esa revista pues está controlada por los entre comillas llamados intelectuales. También hoy mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum a Aguilar Camín, a Krause, en fin, todos estos personajes que hoy dicen que hay autoritarismo en México, cuando ellos saben perfectamente que no es así, y que cuando hubo, pues ellos formaron parte de y recibieron demasiados privilegios de ese autoritarismo. Así que pues no, efectivamente, como dice la doctora Claudia Sheinbaum, la oposición no tiene ningún vocero con credibilidad, y mira que andar buscando que sea Ernesto Zedillo su vocero, eso habla de qué tan bajo ha caído la oposición en este país. Y No, hombre, también pues tú bien. en letras libres, estimado Sergio, el último artículo precisamente está publicado ahí, de la democracia a la tiranía. Imaginemos, es lo que dice Ernesto Zedillo. Y también decíamos el propio papel de la oposición. Miren que no encontrar otro vocero que Ernesto Zedillo, pues qué es lo que está pasando también ahí, entre las filas del PAN, del PRI y de sus asesores. O sea, ¿cómo es posible que consideren que pudiera ser Ernesto Zedillo alguien que conectaría con los mexicanos, las mexicanas, para hacer pasar sus evaluaciones de la actual administración? O sea, es impresionante el nivel también de análisis de estos personajes que le dicen a Cedillo: órale, te toca, vas a la palestra, tú que tienes autoridad moral, vas a soltar una bomba ahora en los medios de comunicación mexicanos. Pues la verdad es de que no, es como bien decía Sergio, hasta de risa hilarante.